no vamos a la derecha, ¿no? No vamos. Sí, así es. Uruguay, después de 15 años que pierde su hegemonía en términos, electorales y de gobierno, de jefatura de Estado, el Frente Amplio. Este frente justamente amplio, conformado, porque uno tiende a pensar que el Frente Amplio es un solo partido y es realmente una coalición de varios partidos. Forman parte del Frente Amplio, formaron parte también en estas elecciones el Partido Comunista, el Socialista, la Alianza Progresista, Vertiente Artiguista, entre otros. Frente Amplio que se formó en los años 70 y bueno, continúa hasta el día de hoy. Tabaré Vázquez era, es todavía presidente de Uruguay, ya que el nuevo mandatario va a estar en ejercicio a partir de marzo. Y bueno, como te decía, cambia el signo político y asciende el Partido Nacional, o también conocido como Partido Blanco, con el candidato, quien fue el candidato a presidente más joven de la historia de Uruguay. Ah, sí, escuchaba. Hablamos de Luis Lacalle Pou, Pou o Po, no sé si lo estoy pronunciando bien, según a quien escuchaba. Cambiaba un poco, Pou. Que que fue lo más llamativo, hay muchas cosas llamativas, ¿no? Pero Lacalle Pou había obtenido el 28,62% de los votos en la primera vuelta, que fue el 27 de octubre, al igual que acá que en Argentina, y en esta segunda vuelta, balotage, ya que ninguno de los candidatos había logrado tener el 50% más uno, como dicta la ley uruguaya para no ir a balotage. En balotage obtuvo el 48,7% de los votos. Estamos hablando de 20 puntos más. Y lo que vos decías hace un rato, Ale, de cuán válido es o no para el sentir de una población el balotage. Bueno, eso sería quizás otro debate, pero es cierto, 20 puntos más en la segunda vuelta. El Frente Amplio también ascendió bastante, de hecho se acortó mucho la brecha, todas las encuestadoras decían que Lacalle Pou iba a sacar mucho más a Daniel Martínez, que era el representante del Frente Amplio en estas elecciones. Al final fue muy cortita la diferencia. El Frente Amplio obtuvo un 47,4% de los votos, así que también hablamos de un punto de diferencia. Nada. Siendo que en la primera vuelta el Frente Amplio había sacado un 39% de los votos, 49,02 para ser, 39,02 para ser más exacta, bueno, contra el 28, es decir, le había sacado 10 puntos a Lacalle Pou y ahora pierde por un punto. ¿Por qué era esperable que Lacalle Pou ganara? Sí, uno dice, bueno, pero ves la primera vuelta, le saca 10 puntos. Bueno, porque de todas maneras era muy... Es decir, parecía ser ese el techo del Frente Amplio, y en cambio Lacalle Pou iba a lograr, o efectivamente logró, tomar el voto opositor en general, o el voto de derecha o de derechas, ¿no? Vamos a decir ahora que a todo le agregamos una S para ser más amplios. Igual es cierto, no toda la derecha es igual en Uruguay. A ver, repetí los números, Guada, de primera vuelta. El Frente Amplio de 39 a 48, perdón, de 39 a 47. No, los de primera vuelta solamente. 39,02% el Frente Amplio. Casi 40 puntos. Casi 40 puntos y 28,62% el Partido Nacional. Claro, y tienen que llegar al 50 más 1. 50 más 1. Claro. Sí. Y bueno, y se dio vuelta a la historia. Ahora bien, ¿cómo lo logró Lacalle Pou, el Partido Nacional? Bueno, tuvo el apoyo contundente en campaña del Partido Colorado, lo cual vendría a ser una derecha liberal, digo, para poner etiquetas más simples con los cuales emparentar los partidos. El Partido Nacional es una derecha conservadora, es decir, estamos hablando de una derecha en todos los ámbitos. El propio Lacalle Pou en su momento votó en contra del matrimonio igualitario, ahora ha dicho que se arrepiente de ese voto, que votaría a favor, pero bueno, me parece que es más marketing que otra cosa, ¿no? Que sigue pensando lo mismo. Bueno, obtuvo el apoyo del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, que es un nuevo partido que es la ultraderecha. Lo paradójico de las derechas más acérrimas es que siempre tienen alguna palabra como democracia, como abierto. Como histórica de la liberación, ¿no? Claro, uno dice Cabildo Abierto, popular, no es Nacan Pop. Pero también no se puede hablar de que fue una coalición opositora completamente de derecha, porque por ejemplo lo integró también el Partido Independiente, Socialdemócratas,
que en su momento, hasta principios de este año, hasta marzo, formaron parte de una coalición de izquierda que se llamó La Alternativa. Después, como algunos de los integrantes de La Alternativa parece que tenían un visto bueno hacia el Frente Amplio, el Partido Independiente se separó y se fue a la coalición opositora hacia el Frente Amplio. En fin, la cuestión es que entre 2020 y 2025 Uruguay va a hacer un viraje extremo hacia la derecha, o digamos hacia políticas más conservadoras, o con otro tinte, incluso para ver fuertemente de qué estamos hablando, si bien recién, vamos a tener que ver efectivamente en el ejercicio del poder, que es lo que va a hacer la calle Pou. Por ejemplo, va a cambiar radicalmente la postura en relación a Venezuela. La calle Pou ha dicho en reiteradas ocasiones que lo que vive Venezuela es una dictadura, que no puede ser que Uruguay se haya mantenido al margen, que se haya abstenido de condenar a Maduro y demás, o en la cuestión de avalar si Guaidó era o no el presidente de Venezuela, el presidente auténtico, por así decir, de Venezuela. Bueno, no, la calle Pou va a hacer un viraje completamente contrario y ya tiene la postura bien marcada sobre Venezuela, que es un punto clave en este momento en el continente. Si bien a veces uno dice, bueno, para mi vida cotidiana, ¿qué me importa? Sí, bueno, pero es fundamental para la relación con Estados Unidos y en esa línea para el continente en general. Sí, claro. Ahora bien, te decía, en los últimos años ha habido balotaje en Uruguay en varias ocasiones, porque llegar al 50+1 es un número realmente abultado, y también en otros años se produjeron estas diferencias muy pequeñas, donde el ganador le sacaba un punto, un punto exactamente al contrario. Por ejemplo, en 1971 y en 1994, que entiendo por los números que veo que era otra la ley electoral, pero en el 71 el ganador obtuvo 39 versus 38%, en el 94 30 versus 29%. Así se ve que la sociedad uruguaya está acostumbrada a la polarización y a este momento de polarización tan extrema, ¿no? Mitad y mitad. Guada, ¿te puedo hacer una consulta? Estos números que normalmente arrojan las elecciones uruguayas, ¿están distribuidos geográficamente? Según el mapa, me imagino que hay sectores más progresistas en el mapa de Uruguay y hay otros que son más conservadores o más de derecha. Sí, están distribuidos de una forma que es algo que se está viendo en distintas partes del mundo. Las capitales, las ciudades cosmopolitas y el interior tienen un voto muy disímil, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos civiles, que es algo donde el Frente Amplio se caracterizó mucho, ya que amplió el aborto legal, también una flexibilización, legalización incluso de la marihuana, con determinadas condiciones, ¿no? Pero sí. El matrimonio igualitario, una ley también que tiene que ver con derechos trans. Eso en el interior de Montevideo, de Uruguay. No se puede, por supuesto, generalizar un 100%, pero sí en varias zonas rurales, que son muchas en Uruguay, no fue tan bien visto y ganó bastante terreno el Partido Nacional o las derechas en general. Eso es algo que hemos visto en Estados Unidos, que hemos visto con el Brexit en el Reino Unido, ¿no? Esta cuestión de las capitales más abiertas en ese sentido, ¿no? Digamos, uno no puede decir que está bien, que está mal, que esta zona tiene la cabeza así o tiene la cabeza así, pero sí quizás con cuestiones que tienen que ver con los derechos civiles hay como un avance, una modernización en las ciudades con respecto al interior. Por ejemplo, el candidato del Frente Amplio es el actual intendente de Montevideo, hizo una buena elección en Montevideo, ahí hay una diferencia. Ahora bien, ¿quién es la calle Pou? Y esto, si bien por supuesto no es no es algo que sí o sí marca su futuro o que podemos decir, es de tal manera, sí le jugó bastante en contra en la campaña e intentó sortearlo, es que la calle Pou viene de una familia muy acomodada de Uruguay, una familia patricia, por así decirlo, una familia de poderosos. Y eso es algo que se le intentó remarcar en todo momento, como diciendo, el niño de cuna de oro.
¿Qué va a hacer con esta herencia, con este pasado? Todavía estamos por verlo. Ahora, lo cierto es que podríamos decir que sí, es un niño de cuna de oro porque va a ser el tercero en su familia en ser jefe de Estado, ¿no? Nada más y nada menos. Es bisnieto de Luis Alberto de Herrera, quien no fue exactamente presidente, sino que, o sea, presidió el Consejo Nacional de Administración entre 1925 y 1927, que formó parte del Poder Ejecutivo entre 1919 y 1933, el Consejo Nacional de Administración. Por eso se le pone como jefe de Estado, si bien la figura, o bueno, parte de la jefatura de un Estado, ¿no? Sí. Luis Alberto de Herrera, que era su bisabuelo por parte de su madre. Y después, hijo de Luis Alberto Lacalle, quien fue presidente de Uruguay entre 1990 y 1995, y además es hijo también de la ex senadora Julia Pou. Así que bueno, una familia de políticos. Tiene 46 años, como bien le decía, es el candidato a presidente más joven de la historia de Uruguay. Se enfrentó con sexagenarios. Esto se exacerbó mucho en la campaña, ¿no? Su juventud, esta idea de la renovación. Si bien pertenece al Partido Nacional o Blanco, que es un partido tradicional de Uruguay, parecería representar una renovación, por lo menos por su edad, o al menos eso intentó reflejar. Es abogado de una facultad privada, no tengo el nombre, pero pensaba en las similitudes con algunos personajes de nuestro país. Nunca ejerció, sin duda. Insisto, ¿no? Por supuesto que nada es definitorio, pero bueno, para ver un poco el perfil. Fue 2 veces diputado nacional y en 2014 fue candidato a presidente también y perdió en balotaje con Tabaré Vázquez. Ahora finalmente se vuelve a lanzar, gana. ¿Y cuáles son básicamente sus planteos para el Estado? Bueno, por un lado, un plan de austeridad o shock de austeridad, así lo nombró. Dice que el Estado gasta demasiado. Él pretende ahorrar $900 millones en tiempo breve. Habrá que ver de qué manera pretende ahorrarlo, ¿verdad? ¿No? Cuando se habla de recortar el gasto público, bueno, no suele ser muy feliz. Claro. Y también hizo mucho hincapié en las medidas de seguridad, que leía algunas notas, algunos análisis que decían que una de las cosas que molestó o que molestó o que le sacó votos al Frente Amplio en estos últimos años es que decían que no hacían referencia directamente a la seguridad o que parecía no ser un problema, siendo que aparentemente en las encuestas a los electores figuraba como una de las principales problemáticas. Bueno, por otra parte decía, ¿no? Lo que tiene que ver con Venezuela, principalmente, y después, en términos de derechos civiles, una postura muy conservadora. En su momento, 2013 fue la votación de matrimonio igualitario, primero fue la votación en Argentina, Uruguay fue el segundo país de América Latina en sancionarlo, él votó en contra, como la mayoría de su partido. Ahora, en últimas declaraciones ha dicho que que ahora votaría a favor, pero en su momento estuvo en contra del matrimonio igualitario, en contra de la adopción, con argumentos muy duros. En contra del aborto, sigue estando en contra del aborto. Él lo que dice es que no va a dar marcha atrás con las leyes que ya, esto hay que verlo, ya rigen, ¿no? Hay que verlo. Porque hablamos con un periodista, claro. Es el nuevo, está nuevito y no creo yo que no va a querer decir otra cosa. Ahora, de todas maneras... Y lo de la marihuana también, hay que verlo. Claro, él que dice... el clásico discurso de... sí, Macri también dijo lo mismo. No vas a perder nada de lo que tenés. No, eso también, pero en relación al aborto, ¿no? Claro. De como, queremos disminuir los abortos, pero estoy totalmente en contra. Claro. Sí, la verdad es que no hay una varita mágica para... sí, se ha declarado en contra siempre y cree que las drogas deberían ser legales solo para uso terapéutico, es decir, en contra también de la legalización de la marihuana de la forma en la que está planteada. De todas maneras, sí, él ha dicho eso, que no va a tocar nada. Habría que ver. También hizo fuerte hincapié en las Fuerzas Armadas, en revalorizar las Fuerzas Armadas, y esto le valió el apoyo del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ex jefe del Ejército, sí, que en los días previos al balotaje, sí, entre primera vuelta y segunda vuelta, divulgó un video muy poco feliz que ofendió a los partidarios del Frente Amplio y a su vez preocupó mucho también a la propia coalición que acompañaba a Lacalle Pou, porque dijeron
este video es piantavotos. Vamos a escuchar un poco lo que decía en ese video. Bueno. Me dirijo a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a los soldados de todas las jerarquías. En estos días vemos que aquellos que desde el gobierno sistemáticamente han atacado a la institución armada, hoy les piden su voto. Son los mismos que han puesto en duda la propia necesidad de que existan Fuerzas Armadas. Son los mismos que hace tan solo un año aprobaron una ley de retiros que afectó principalmente a las jerarquías más bajas y que este año aprobaron una ley orgánica que desconoce las características de la función militar. Son los mismos que no se han cansado de insultar a aquel que viste un uniforme. Son los mismos que despectivamente llegaron a llamarlo. Bueno, Guido, ahí está, lo escucharon. Un poco duro, ¿no, Pablo? Son los mismos que... Bueno, para que quedara bien claro, ¿no? Como te decía, líder de este partido nuevo, Cabildo Abierto, ex jefe del ejército, que llamaba abiertamente a los soldados a no votar por el Frente Amplio. Recordemos que Uruguay también sufrió una brutal dictadura cívico-militar que todavía tiene, por supuesto, heridas muy fuertes en la sociedad uruguaya. Por eso este video no cayó bien en general y hubo mucha preocupación desde la calle Pou, digamos, tratando de despegarse, decir, no, bueno, eso lo dice él, nosotros no compartimos esta postura. Algunos explican quizás el ascenso del Frente Amplio en el balotaje un poco por este video, pero bueno, también por el rol de Pepe Mujica. Con esto vamos cerrando. Pepe Mujica se metió mucho en la campaña, 84 años, recordemos que tiene el expresidente, muy 84. Querido, muchísimo más carismático que Daniel Martínez, a quien sobre todo se le achacó un poco eso, ¿no? Que no, su falta de carisma, el candidato del Frente Amplio. Pepe Mujica, recordemos, el año pasado renunció al Parlamento, él era diputado, por el cansancio de un largo viaje. Eso fue lo que en su momento argumentó, pero ahora fue candidato a senador en estas elecciones y va a asumir su banca como senador. Fue el candidato más votado del Frente Amplio y además se puso la campaña al hombro. Bueno, va a ser senador por 5 años, así son los cargos. El Senado uruguayo tiene 30 bancas. También algunos explican el ascenso del Frente Amplio en el balotaje, es decir, que no les hayan dado una paliza, por así decirlo, porque Pepe Mujica se puso mucho la campaña al hombro. De todas maneras, bueno, así es el balotaje. 500 votos, 10.000 votos o dos votos gana el que gana. Bueno, de hecho recordemos que se tardó mucho, las elecciones fueron el domingo pasado, pero hasta el día de ayer no se sabía el ganador exacto porque había muchos votos recurridos y bueno, la OEA no dijo nada. No hubo golpe de Estado. No hubo golpe de Estado. Bueno, pero finalmente por la diferencia que ya se estaba descontando con los votos observados, listo, ya la calle Pou se anunció y Daniel Martínez lo reconoció. En realidad el Tribunal Electoral dijo que hasta mañana sábado no iban a dar el número exacto final, pero ya es irreversible. Lo reconoció antes de tiempo porque ya no podía, matemáticamente no podía sumar más. Sí, ya tenía 2.000 y pico de votos a su favor que le daban esa diferencia. Así que bueno, vamos a ver Uruguay cómo se desenvuelven las cosas. Creo yo que no va a haber muchas sorpresas en el sentido de que asume una persona que viene a representar una derecha conservadora. No creo que se pueda augurar nada bueno, honestamente, pero bueno, esperemos. O nada progresista, ¿no? Que haya una equivocación de mi parte. Bueno, Guada, muy buena la columna como siempre, Te invitamos a quedarte si querés porque en un ratito vamos a estar dialogando desde Bolivia con integrantes de la comitiva que fue agredida y que está realizando tareas sobre cuestiones de derechos humanos. Vamos a ver si podemos enlazar con Luis Arias, el ex juez de La Plata que está allí. Así que vamos a un corte, acomodamos todo eso y realizamos la entrevista.